bendiga en esta tarde. Quiero hablarles de la palabra de Dios ahí en San Juan 4:17. Dice la palabra de Dios así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Hijo de Dios. Dios no vino para condenar al mundo, Dios vino para salvar al mundo. Por eso dice que todo aquel que viene a Dios y cree en Él es salvo. Y dice la palabra de Dios que el que no cree ya es condenado, porque no creyó en la palabra de Dios. Porque no creyó en la palabra de Dios, Dios le ha dejado sin conocimiento y él mismo se ha condenado. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que Él vino para mostrarnos su palabra, para mostrarnos su poder, para enseñarnos a caminar con Cristo y que creamos en Él. Porque para el que cree, dice, todo le es posible. Pero dice que el mundo no creyó. Dice que el mundo no quiso creer y por lo tanto es condenado. ¿Sí? Dice, amaron más las tinieblas que la luz. La luz estaba ahí y no le creyeron. Dios estaba ahí hablándoles de la palabra y no creían. Dicen, ¿de dónde será este? ¿Quién es este y de dónde ha venido? ¿Por qué? ¿No estaban creyendo en Cristo? No estaban creyendo en la palabra. Estaban mirando quién era, pero no en la palabra, sino en la persona. Dice la palabra de Dios. Él nos da la oportunidad y no la recibes. Pero muchos no vienen a Cristo porque dicen, no quieren que lo que ellos hacen se conozca, ¿sí? Sea manifiesto, porque Dios hace manifiestas todas las cosas. Dice, por eso no vienen a Dios, por eso no quieren creer. Pero si tú vienes a Dios y crees en Dios, Él te salvará, te enseñará una nueva vida. Él sabe que tú necesitas de sus palabras. Tú dices, muchas personas yo oigo que dicen, pero yo no soy malo, yo soy bueno y hago las cosas bien, seré salvo. Pero no, la palabra de Dios no nos habla que solo por ser bueno, sino porque lo conozcas, sepas quién es Dios. Porque si tú conoces tu casa y sabes dónde vives, pero vas con un taxista y le dices, llévame a mi casa, tienes que darle la dirección y tienes que especificar bien que esté correcto. Porque si le faltara la calle, no llegas. Porque si le faltara el nombre de la colonia, tampoco llegas. Si no tiene la ciudad, pues menos llegas. O el número de tu casa. No te pierdas en el camino. Te hace falta que abras la palabra de Dios y que la leas. Casi todo el mundo tiene una Biblia para saber qué Dios dice. Y si no la tienes, compra una. Dios quiere que tú te salves por la palabra. No esperes que te cuenten. Tú date la oportunidad de conocerlo. Y de que te expliquen por qué no. Y de que te hablen y te enseñen, porque muchas veces es necesario. Dios ama a los que le aman y los que le buscan. Te invita a eso. Dios vino para que tú hagas eso, para que tú conozcas quién es tu creador, quién es el que te formó, cuál es el propósito de que te formó, qué quería Dios de nosotros, por qué estamos aquí y para qué. Porque Dios no nos puso como animalitos en el campo o en un lugar y dijo, no, pues que se queden solos a ver qué hacen. No, Dios nos creó con un propósito. Dios nos trajo aquí para ser alguien. Y todos tenemos un propósito en esta vida. Entonces, averígualo tú. Porque Dios quiere eso, que tú le busques y le conozcas. No solamente siendo bueno, sino busca la dirección de Dios y ahora dices, ahora sí sé que voy
por el camino correcto, alcanzar a Dios. Ahora sí voy caminando en la perfección del camino y llegaré a Dios. Conoce a tu Dios. A eso te está invitando. Dice la palabra de Dios, dice, si tú supieras el don de Dios y quién te pide de beber, tú le pedirías a Él que te diera de beber y Él te daría agua viva. Sí, en la cual, dice la palabra de Dios, está la salvación. Si tú supieras quién es Dios, tú le pedirías y querrías que Él te dé más y más. Llénate de su palabra, llénate del conocimiento de Dios. Ponlo en tu casa y en tu vida y en tu familia, porque todos necesitamos y merecemos ser felices en la voluntad de Dios. Para eso vino Dios, para eso está aquí Dios. En el nombre perfecto de Jesús, yo te invito